¿Cómo hacer focusing? Primero, me instalo cómodamente cuidando de no ser molestado ni interrumpido. Segundo, evoco una cuestión, una situación particular. Tercero, dirijo mi atención hacia el interior. Me pregunto, ¿qué siento en el cuerpo en relación con esta cuestión? Cuarto, permanezco un tiempo con esa sensación sentida, vaga al principio y la voy dejando que se precise. Quinto, la escucho. ¿Qué tiene que decirme? Sexto, el mensaje que llega del cuerpo aporta una respuesta, a menudo sorprendente, a mi pregunta inicial. Séptimo, el cambio corporalmente sentido me señala si el mensaje es correcto, por ejemplo, mediante relajación, desaparición de la sensación sentida. La sensación sentida ligada a la situación se va transformando hasta desaparecer cuando el mensaje es captado. Una vez entregada la información, el cuerpo recobra su estado de bienestar natural. Un esquema para recapitular el proceso. Cuestión, situación, sensación sentida a la escucha del cuerpo, mensaje entregado por la sensación sentida corporalmente, cambio corporalmente sentido de bienestar. ¿Qué es la sensación sentida? Sean cuales sean las situaciones con las que nos encontremos, sentimos una experiencia particular que nos significa la manera como vivimos esa situación. Esta resonancia en el cuerpo es la sensación sentida, y es diferente en función de las situaciones. Hablamos también de la sensación sentida de tal o cual situación. Se presenta como una impresión vaga, desenfocada, indefinida. Requiere cierta atención para precisarse. Nuestro cuerpo no es ajeno a la situación, está totalmente implicado. Cuerpo y alma están comprometidos en nuestra existencia. Nuestro cuerpo, mediante su sensibilidad, nos señala cómo vivimos las situaciones a partir de lo que somos. Podríamos decir, con todos los ingredientes que nos animan en ese momento. Es esa vivencia global la que aporta la tonalidad particular a la sensación sentida. Yo puedo, por ejemplo, sentir que me faltan mecanismos, sentir un vacío en el alma o sentirme excitada como una pulga. No es una respuesta elaborada ni mental. Tampoco es una simple emoción, es más bien una impresión difusa que traduce nuestra manera de vivir y de sentir tal o cual situación en el cuerpo. Podemos dejar que se forme la sensación sentida sobre cualquier situación. Esa sensación corporal responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento globalmente en esta situación? Al observar más de cerca, tenemos permanentemente una sensación sentida que nos indica si es ok o no para nosotros. Si estamos totalmente cómodos con algo que nos molesta o si estamos francamente incómodos. La sensación sentida es como una brújula interior que nos permite orientarnos. La mayor parte del tiempo no la escuchamos, no hemos aprendido a hacerlo, ya que pensamos que es un aspecto que podemos despreciar, que no tiene gran cosa que enseñarnos. Y es justamente lo contrario, se trata del fundamento de nuestro conocimiento. Es a ese nivel donde todo conocimiento verdadero se arraiga y se justifica. Sin duda, lo utilizamos intuitivamente cuando, por ejemplo, realizamos una elección. Un feeling, un sentimiento particular nos dice, sí, es eso, es exactamente eso. Intente pensar en una elección juiciosa que haya acabado de hacer y rememore esa sensación particular que la acompaña. Para hacerlo más simple, podemos decir que la sensación sentida posee dos polaridades, comodidad y malestar. Pero en cuanto nos detenemos en ella, se desmenuza en una infinidad de colores y matices. Ser consciente de ello nos permitirá desde luego conocernos mejor,
pero sobre todo transformar el malestar, es decir, el sufrimiento en bienestar. La tensión que se produce en el cuerpo nos indica también el remedio. En consecuencia, existirán menos fricciones en la existencia, pues nuestro posicionamiento será más preciso y más justo. Los indicios que nos da la sensación sentida son indicadores precisos y juiciosos. Aprenderemos a utilizarlos. El enfoque de focusing empieza por el hecho de familiarizarse con esta sensación particular sentida corporalmente. Ponerse a la escucha de la sensación sentida. Iniciarse en la escucha de la sensación sentida es renunciar a nuestro modo habitual de funcionamiento. La mayoría de las veces evocar una situación pasa por lo mental. El pensamiento omnipresente llega en primer lugar y prosigue reflexionando sobre la cuestión. Aquí vamos a cortocircuitar lo mental, yendo directamente a contactar con la impresión global que se manifiesta en el cuerpo al evocar la situación. Permaneceremos con esta impresión hasta que se haga precisa. Ejercicio 1. Pequeña iniciación a la sensación sentida. La irá descubriendo progresivamente. No se desanime si no la siente la primera vez. Tome este ejercicio, al igual que los demás, como un juego, no como un reto. Veremos diferentes situaciones, con cada una de ellas va a sentir una impresión global particular, una sensación sentida. Tome estas situaciones sugeridas de la misma manera que cuando nos probamos diversos trajes y observamos cómo nos sentimos con cada uno de ellos. Cada ensayo, por otro lado, procura una sensación diferente, es decir, una nueva sensación sentida. Lo someteremos a un test en la próxima ocasión. Concédase un poco de tiempo y póngase cómodo. Colóquese y dispóngase a sentir, no a pensar, y pregúntese. Al evocar mi velada de hoy o de ayer, por ejemplo, ¿qué siento? Si pienso en la última película que he visto, ¿qué impresión me queda? Tengo que acudir a tal lugar. ¿Qué es lo que eso despierta en mí? ¿Espero una visita o estoy invitado a casa de tal persona? ¿Cómo responde mi cuerpo? Recomendaciones. Déjese sorprender por la respuesta global de su cuerpo. Quizá no sea la que esperaba. Simplemente nótela. No trate de verla ni bien ni mal. Acoja con benevolencia lo que se manifiesta. Localice el lugar de su cuerpo particularmente sensibilizado. Coloque la mano encima. ¿Se trata del pecho, del vientre, la garganta? ¿En otra parte del cuerpo? Puede ser también una impresión más difusa, como algo delante, al lado, a su alrededor. Observe cómo es específicamente. La variedad de sensaciones sentidas en el cuerpo es inmensa. Intente describirlas de la forma más precisa posible. Algunas pistas. Aprieta, es como un peso, una apertura. Asciende, oprime, burbujea, gira. Me produce la impresión de que hay un obstáculo delante de mí. Me empuja hacia adelante, etc. Quizá más bien ha percibido una reacción emocional ante estas preguntas. Puede nombrar entonces de qué emoción se trata e inmediatamente intente avanzar en el cuerpo sensible hacia una sensación o impresión menos definida, apuntando a lo global. Poner la mano en la parte más sensible del cuerpo permite mantener la atención en la mano y mantenerse en contacto con lo que pasa ahí. Para detectar y percibir mejor la sensación sentida, hay dos preguntas que debe hacerse. ¿En qué lugar de mi cuerpo ocurre? ¿Cómo se ha producido en mi cuerpo? La sensación sentida, ¿dónde está? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿Cómo se produce en el cuerpo? ¿No lo consigue? Que no cunda el pánico.
Para poder sentir mejor, puede evocar dos situaciones contrastadas. Me extrañaría mucho que las viviera de la misma manera. Las situaciones contrastadas nos facilitan tomar conciencia de la sensación sentida. Ahora haremos el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Sentir situaciones contrastadas. ¿Le ha costado trabajo sentir algo en particular? Sin duda este ejercicio le ayudará a sentir mejor. Va a encarar dos situaciones diferentes o totalmente opuestas y luego observe si cada una de ellas le aporta el mismo estado interior. Por ejemplo, cuando piensa en su mejor amigo, ¿qué siente? Cuando piensa en alguien a quien no quiere particularmente, ¿qué ocurre entonces? Otro ejemplo. Evoque una actividad que le gusta practicar. Evoque una actividad que realiza por obligación. Supongo que interiormente no es en absoluto igual. Sienta bien las diferencias. No responda hasta que no se haya tomado el tiempo suficiente para sentir verdaderamente cada una de las situaciones. Para orientarse, utilice dónde, cómo. Habitúese a colocar la mano en el lugar más sensible del cuerpo para poder describir mejor lo que siente. El lenguaje de la sensación sentida está compuesto de impresiones y de sensaciones recónditas. Aprender a escuchar al cuerpo es entrar en un mundo de sutilezas y de cosas casi indecibles. Sin embargo, ese mundo es muy real, puesto que se trata de una dimensión de uno mismo sentida y focalizada de forma concreta. Mi cuerpo vive y siente, esto es innegable. Yo lo experimento permanentemente. Si me ejercito en escucharlo, se desarrollará una aguda conciencia que me permitirá localizar corporalmente lo que pasa en mí cada vez mejor. Sabré inmediatamente si algo me molesta, sabré instantáneamente cuál es la tendencia general que me habita, podré observar de forma más precisa la sensación sentida, me va a indicar qué debo modificar, qué disposición tomar y qué solución adoptar. Con frecuencia es necesario algo de entrenamiento para percibir y sentir mejor lo que permanece de manera más difusa tras la primera reacción. Esa reacción es a menudo afectiva y emocional y en consecuencia condicionada. Si queremos descubrir la globalidad de la respuesta del cuerpo, tenemos que escuchar en profundidad ampliamente por debajo de la agitada superficie. Esta forma de escuchar requiere cierta práctica. Focusing no se detiene en la conciencia de la sensación sentida. Si bien ésta nos señala cómo vivimos la situación, hace falta escuchar aún más para captar su mensaje. Escuchar para entender. Cuando algo nos hace tropezar, buscamos incansablemente una salida. ¿De qué manera procedemos habitualmente? Le damos vueltas y vueltas en la cabeza para intentar comprenderlo y extraer una solución nueva. ¿Cuántas veces nos habremos agarrado la cabeza por todo tipo de cuestiones? Además, intentamos controlar nuestras emociones para no perder la razón y procuramos mantener la cabeza fría. ¿Esta manera de proceder nos ayuda realmente? No. A menudo nos encontramos en conflicto con nosotros mismos, cosa que nos agota. Con focusing atravesamos esas zonas tumultuosas para ir directamente a la sensación sentida. Ella nos enseñará de qué se trata verdaderamente. Nuestro conocimiento explícito, lo que nos formulamos a nosotros mismos, echa raíces en la experiencia corporal implícita y global. Mantener los mismos pensamientos posee pocas posibilidades de abrirnos a algo nuevo. Por el contrario, si nos dirigimos al cuerpo, alcanzamos el fundamento orgánico del conocimiento. La sensación sentida contiene el saber que necesitamos para comprender mejor y encontrar las soluciones adecuadas. Hay allí
un saber implícito, que no tiene aún las palabras para decirse, pero si lo escuchamos, llegarán las palabras que desplegarán ese conocimiento infuso. Yendo directamente a la fuente, obtendremos nueva información y descubriremos lo que necesitamos para avanzar en la vida. A partir del momento en que nos dirigimos a la sensación sentida, sin intentar intervenir ni forzar nada, se pone en marcha un proceso de explicitación y de reorganización. Esa sensación está totalmente dispuesta a darnos la información que necesitamos para poner en marcha un nuevo posicionamiento y encontrar otra respuesta. Aún será necesario que tengamos en cuenta este conocimiento en la sombra, este conocimiento acurrucado en las profundidades de la carne y del inconsciente. Aún será necesario darle la palabra, es decir, permitir que brote la palabra a partir de la sensación sentida. Todo el arte de focusing consiste en dejar que aflore a la conciencia el conocimiento que contiene la dimensión experiencial, sentida corporalmente. Es por esto por lo que tras una experiencia de focusing podemos decir por un lado, comprendo mejor, se ha vuelto claro a la conciencia, hacemos nuevas asociaciones, y por otro lado, me siento mejor, el cuerpo, habiendo entregado los mensajes que contenía implícitamente, relaja sus diversas tensiones, que no eran otra cosa que tentativas de hacerse entender. Un nuevo impulso vital puede renacer. Si usted dice, siento un peso en mis hombros, puede tener la certeza de que en ese peso está implícitamente todo lo que le pesa actualmente. Si siente un nudo en el estómago, puede estar seguro también de que ese nudo recela de lo que está bloqueando en esa situación evocada. La sensación sentida, al darnos esa información tan precisa sobre lo que vivimos, no intenta contarnos historias, manifiesta nuestra vivencia de la situación. En consecuencia, lo que ocurre en el cuerpo no tiene connotaciones morales, es nuestra respuesta actual a la vida, teñida de toda nuestra historia personal y más. Tener en cuenta la sensación sentida es escuchar la información contenida en los pliegues del cuerpo para que revele los mensajes que necesitamos oír. Dando la palabra al cuerpo, el mundo de las sensaciones, impresiones, reacciones internas, encuentran palabras para decirse y hacerse conocer mejor. Nuestra experiencia sentida en el cuerpo está dispuesta a enseñarnos, nos hace signo, es decir, es significante. Con focusing aprendemos a escucharla y a oír ese sentido que nos permite avanzar. Se trata de seguir el hilo subtendido por el cuerpo. Dado que el cuerpo experimenta cosas difíciles de definir, el mundo orgánico es borroso, movedizo, impreciso, pensamos que corresponde a nuestro saber intelectual apoderarse de lo que se desarrolla inconscientemente, para hacerlo claro e inteligible, racional y consciente. Con focusing no se trata de descodificar el lenguaje, ya que descodificar significa aplicar un cuadro ya constituido sobre algo que aún se nos escapa, superponer un saber preexistente y forzosamente limitado a un conocimiento más amplio, abierto a otros posibles. Acceder a algo nuevo requiere alejarse de los registros conocidos, de los saberes ya catalogados de los expertos, porque en efecto, ¿cómo podría un código convencional o acordado proporcionarnos información nueva específica de cada persona que es única en cada caso preciso y en ese mismo instante? En el enfoque de focusing no tenemos ningún cuadro de interpretación a priori, sino que dejamos que las ideas afloren a la conciencia. Se realizan acercamientos y el sentido se revela en nuestra mente. Corresponde al cuerpo, es decir, a la experiencia sentida, verificar la veracidad del mensaje. Cuando accedemos a algo justo, el cuerpo responde mediante un cambio corporalmente sentido.
una reacción interna de consentimiento, con la relajación de las tensiones y con un nuevo dinamismo. Podemos confiar en él. Con focusing, el proceso de conocimiento está, por decirlo así, invertido. Es como si dejáramos que el conocimiento se vertiera a través nuestro, a partir de la experiencia corporal, para hacer eclosión en la conciencia. La carne da cuerpo al espíritu, quien a su vez fecunda la carne ofreciéndole una nueva representación más definida, más clara, dejando que las palabras emerjan a la conciencia. Aprendemos a conocer lo que llega de lo más profundo de nosotros mismos. Vamos a aprender a extraer nuevas pistas o indicaciones de la sensación sentida. Puede servirnos de guía, de referencia interna. Si lo escuchamos, nos proporciona la información que nos falta. Nos abre una nueva comprensión. Nos permite hacer nuevas asociaciones, revisar nuestra manera de ver. Las respuestas que vienen del cuerpo son mucho más esclarecedoras que todo lo que uno puede decirse a sí mismo o lo que otros intentan hacernos comprender. A veces creemos saber las cosas, pero cuando vamos a consultar a la sensación sentida, lo que aparece es una nueva perspectiva que nos da luz. Cuando la respuesta solución, el mensaje que esperamos, viene a la experiencia corporal, se impone como evidente, nos habla inmediatamente transformando nuestra percepción y nuestra vivencia. El cambio corporalmente sentido ya no es una mera idea, está inscrito en nuestra carne. No existe intervalo entre lo que deberíamos hacer y lo que queremos hacer. El cambio corporalmente sentido se actualiza en un comportamiento diferente. Pensamiento, cuerpo y acción son uno. Estamos reunificados y ese sentimiento se da mediante una sensación sentida. Sea ignorado o idolatrado, nuestro cuerpo es a menudo considerado como un objeto que nos pertenece. Es el ejecutor también el que tiranizamos o incluso convertimos en objeto de gala y de seducción. Es una máquina de la que esperamos que funcione bien, o un objeto de solicitud al que modelamos o cuyo aspecto cambiamos para dar una imagen placentera y atractiva. El cuerpo se ha visto así transformado en objeto. ¿Quién conoce su cuerpo interior como algo vivo, sutilmente sensible, capaz a la vez de ser su lugar de vida, no solo su vehículo, y la experiencia fundamental de uno mismo? Difícil apreciar ese cuerpo interior que vive saturado de una sensibilidad que podemos tocar en el interior. Sin embargo, todo lo que vivimos resuena en nosotros con una nota particular que podemos sentir corporalmente. Es con ese cuerpo sensible y vibrante con el que nos reunimos mediante focusing. Focusing rehabilita al cuerpo, no el cuerpo mecanicista, sino el cuerpo anterior a la separación cuerpo-mente, un cuerpo que vive repleto de inteligencia. ¿Qué lugar ocupa mi cuerpo? Estoy separado de mi cuerpo. Mi cuerpo, la mayor parte del tiempo lo tengo en cuenta solo cuando me duele. Si no, no me cuestiono sobre él. Me obedece, me sigue a todas partes, ejecuta mis intenciones. Le doy el carburante necesario, le procuro algunos placeres de la carne y a cambio espero que sea dócil y no me dé problemas. En nuestra cultura existe una vieja guerra entre el cuerpo y la mente. Descartes es el artífice de esta separación cuerpo-mente, que quedó zanjada en favor de la supremacía de la razón sobre el cuerpo. Sin embargo, la preeminencia de la racionalidad nos ha conducido a disociarnos y a desconfiar de nuestro cuerpo, haciendo de nosotros seres mutilados en parte, equipados con un pensamiento abstracto, del que nadie niega sus ventajas. Corremos el riesgo de desarrollar un pensamiento desencarnado, excluyendo el cuerpo y las leyes de lo vivo. Nuestra educación nos empuja a desconfiar del cuerpo y a hacer del pensamiento el fundamento de nuestra identidad.
pienso, luego existo. Dominar el cuerpo tiene un objetivo preciso: desprendernos de nuestra animalidad, con el fin de tener dominio sobre nuestros instintos y pulsiones, forzosamente primarias y mortíferas. Mantenemos a menudo esa misma condescendencia frente al mundo vegetal. Tratar a una persona de vegetal es olvidar toda la inteligencia que habita el mundo vegetal, pero el caso es que ni los animales ni las plantas se conducen de manera irracional y desafortunada. Separarnos del cuerpo significa afirmar nuestra supremacía y con una voluntad de dominio nos libera de la naturaleza. Hoy vemos los estragos. Pertenecemos a la tierra y no podemos cortar nuestras raíces. Debemos aprender ya a escucharla nuevamente. Dentro de esa desconfianza a la naturaleza, el cuerpo se percibe a menudo como una amenaza. Se coloca frente a la razón y los principios que la animan. La disociación cuerpo-mente, homóloga a nuestra relación deficiente con la naturaleza, nos separa de nuestra propia naturaleza profunda y falsifica la relación con nosotros mismos. Nos privamos de una fuente viva que habla a través de nuestra sensibilidad corporal. Escindidos en dos, notificamos órdenes al cuerpo que consideramos que ha de obedecer. Soy yo quien decide y mi cuerpo solo tiene que seguirme. Nuestra relación con nosotros mismos es con mucha frecuencia conflictiva. Esta lucha de poder se inscribe en la separación cuerpo-mente. Observe cómo pasamos una gran parte de nuestro tiempo imponiéndonos esto o lo otro, basándonos en criterios a los que nos adherimos por educación, conformidad, principios morales o hedonistas. Nuestra voluntad, nuestra mente hacen presión sobre el resto de nosotros mismos. Ahora bien, si razonamos para tratar de tomar la delantera, generalmente no conseguimos otra cosa que acentuar la fractura interior, con el consiguiente sufrimiento y sin conseguir las modificaciones que deseamos. Además de los ineludibles sufrimientos de la existencia, creamos una segunda capa de sufrimientos por el modo en que nos tratamos y luchamos contra nosotros mismos. En lugar de acoger lo que se presenta en los lugares del cuerpo que expresan y viven dolor, nos torturamos interiormente. Otra práctica inspirada en el dominio, la disciplina y la lucha consiste en hacer esfuerzos. ¿Acaso no es esa la base de la educación? Convencidos de que sin luchar no conseguiremos nada, nos esforzamos en inculcar a nuestros jóvenes el famoso sentido del deber y del esfuerzo. Que medianamente se ha pulverizado, ha dado paso a la dimisión o a la autoridad. Ninguna de estas dos actitudes aborda el problema desde la base, ya que ambas confirman y acentúan la disociación cuerpo-mente. Una verdadera política sobre la persona se apoya en la incitación de las fuerzas vivas y en el sostenimiento de su potencial de manera manifiesta. El cuerpo separado del espíritu se hace objeto de culto u objeto accesorio. La sensación sentida se sitúa en el primer nivel de la conciencia, en el umbral de salida a la superficie. Está directamente relacionada con nuestra experiencia orgánica básica. Efectivamente, las situaciones vividas se inscriben en nuestra carne, en la conjunción cuerpo-mente, allí donde la experiencia vital está al desnudo, antes de que sean pensados y diferenciados los diversos sectores de nuestra existencia. Este nivel fundamental se inscribe allí y podemos aproximarnos a él mediante una experiencia corporal desenfocada, difusa, un sentimiento flotante. La palabra cuerpo no atañe aquí únicamente al funcionamiento fisiológico, sino que habla del cuerpo experiencial, del cuerpo sensible, vibrante y vivo, que usted puede experienciar en cualquier momento. Un cuerpo en el seno del cual emerge el sentido. Por esta razón, la sensación sentida es significativa. ¿Cuál sería la palabra exacta para hablar de ese cuerpo experienciado? De esa sensación traída por el aliento de lo vivo,
de ese cuerpo anterior a la separación cuerpo-espíritu. Podríamos hablar del espíritu del cuerpo, igual que hablamos del espíritu del vino, o incluso del corazón del cuerpo como hablamos del corazón del acontecimiento. Ese cuerpo de la experiencia es el que nos es dado a sentir en su vivencia, el que está repleto de la inteligencia de la vida. Cuando, para abreviar, hablo del cuerpo, se trata siempre de ese cuerpo sensible del que hablo. Y lo sentido en el cuerpo está siempre relacionado con ese cuerpo corazón espíritu, experienciado en lo más sutil de uno mismo,